En el siguiente ejemplo, veremos cómo aplicar los conceptos definidos sobre variables aleatorias bidimensionales en el caso de una variable aleatoria bidimensional continua, cuya función de densidad conjunta es f de x, y igual a 2 séptimos multiplicado por x más 6y, siendo x e y ambos números reales que fluctúan entre 0 y 1. Cabe mencionar que lo que vamos a realizar acá es análogo al caso discreto, en donde se van a intercambiar solamente las integrales que aquí veremos por símbolos de sumatoria en el caso de las variables aleatorias discretas. Ahora bien, una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer al tener una función de densidad conjunta como esta, por ejemplo, es verificar que la función f es en realidad una función de densidad conjunta. Es decir, probar o demostrar que f es de densidad conjunta. Para ello, recuerden, siempre debemos aplicar dos pasos, o más bien dicho, verificar dos condiciones que son fundamentales. La primera de ellas es que f de x, y debe ser mayor o igual a 0, y eso se produce por construcción, ya que la función está construida por el número real 2 séptimos, el cual es positivo, y el número real x más 6y, el cual se obtiene con valores de x y de y que fluctúan entre 0 y 1, por lo tal también son valores no negativos. Esto se obtiene por construcción inmediata. El segundo paso es verificar que la doble integral entre el menos infinito y el más infinito de la función f de x, y, diferencial de y, diferencial de x, da como resultado 1, lo cual también será cierto. Recordar que la integración múltiple, la integral interior, está asociada con el diferencial interior, mientras que la integral exterior está asociada con el diferencial exterior. Es decir, la integral interior tendrá como límites de integración los valores de la y la integral exterior tendrá como límites de integración los valores de la x. Estas integrales se pueden intercambiar sin mayores inconvenientes, pero intercambiar el orden de las integrales implica intercambiar el orden de los diferenciales, ya que siempre debe cumplirse esta relación que marqué acá con rojo. Bien, procederemos entonces a probar que esta doble integral efectivamente da 1 como resultado. Bien, la doble integral entonces entre menos infinito y más infinito de la función f de x, y, diferencial de x, se transforma en una doble integral entre 0 y 1, puesto que esos son los límites de integración de ambas variables, de el 2 séptimos multiplicado por x más 6y, diferencial de y, diferencial de x. Independientemente de la cantidad de integrales, siempre podemos extraer las constantes hacia afuera de ellas, como en este caso extraeremos el 2 séptimos. El siguiente paso consiste en separar esas integrales de la siguiente forma, aislando la integral exterior de la integral interior, tal como estamos viendo en este momento. Este proceso se conoce como integración iterada, lo cual consiste primero en resolver la integral interior respecto a la variable y una vez resuelto eso, resolver la integral exterior respecto a la variable x. Al igual que en la derivación múltiple o derivadas parciales, eh, cuando estamos derivando respecto a una letra x, la letra y se mantiene constante y viceversa. En la integración múltiple ocurre lo mismo. Cuando estamos integrando respecto a la letra y, la letra x se considera como una constante, y también cuando estamos integrando respecto a la letra x, es la otra letra la que se mantiene constante. Bien, de esta forma entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. La integral interior que tenemos acá destacada en color rojo, esta integral, será resuelta respecto a la variable y, por lo tanto la letra x va a quedar como una constante, es decir, la integral de x respecto a la variable y será simplemente la constante multiplicado por la variable y,
más la integral del 6i respecto a la variable y será entonces 6i cuadrado partido por 2, que es lo mismo que decir 3i cuadrado. Y todo eso se tiene que evaluar en i igual a 1 y igual a 0. Cuando reemplazamos en i igual a 1, nos va a quedar simplemente x más 3. Cuando reemplazamos en i igual a 0, se van a anular los dos términos. Por lo tanto, esa integral queda simple y sencillamente lo siguiente. Va a quedar x más 3 diferencial de x. Resuelto ese problema, hemos quedado ya con solo una integral de una sola variable, la cual voy a proceder a resolver aquí hacia el lado para aprovechar el espacio. Me va a quedar entonces 2 séptimos integral de x cuadrado partido por 2 más 3x, lo cual debe ser evaluado en x igual a 1 y en x igual a 0. Continuaré acá abajo. Fijémonos que eso va a dar entonces 2 séptimos multiplicado por, cuando la x vale 1, va a quedar acá 1 medio más 3, y cuando la x vale 0, esto se va a anular por completo. De esta forma, esto queda 2 séptimos multiplicado por la suma de 1 medio más 3, que da 2 por 3, 6, más 1, 7 medios da eso. Y como ustedes pueden ver, se pueden simplificar para que dé 1. De esa forma también se satisface la segunda condición respectivamente. Es decir, la función f es efectivamente una función de densidad de probabilidad conjunta. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros también podemos resolver en variables aleatorias, ya sean continuas o discretas bidimensionales, es una probabilidad. Como por ejemplo, podemos calcular la probabilidad de que x fluctúe, por ejemplo, entre el 0 y el 1 medio, y la probabilidad de que la letra i fluctúe entre, no sé, el 0 y el 1/3, por decir. Nótese que estos valores deben estar contenidos dentro del rango en el que se mueve la variable x y la variable y. ¿Cómo se procede a resolver esto? Simple y sencillamente como una doble integral, recuerden, del 2 séptimos x más 6i, diferencial de y, diferencial de x, y lo último que van a hacer es colocar los límites de integración. La integral más interior asociada a la variable y. La variable y se está moviendo entre el 0 y el 1/3 según lo que nos piden en la probabilidad. La integral exterior asociada al diferencial de x. Por lo tanto, el límite de integración va a ser de un 0 hasta el 1 medio. Se resuelve esta integral aplicando la técnica descrita en el paso anterior y el resultado obtenido será la probabilidad de que la variable aleatoria x fluctúe entre 0 y 1 medio y simultáneamente la variable aleatoria y fluctúe entre 0 y 1/3. También nos pueden pedir calcular las funciones de densidad de probabilidad marginal, conocidas simple y sencillamente como densidades marginales. Las densidades marginales son dos. F sub x, que depende de x, que está definida como la integral de la función conjunta entre el menos infinito y el más infinito, pero respecto a la otra variable, a la variable y. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros calculemos la densidad marginal de la variable y, la integral se hace respecto a la variable x. Al igual en el caso de las variables aleatorias discretas, para la densidad marginal de x, la suma se hace respecto a la variable y para la marginal de la variable y, la suma se hace respecto a la variable x. Eso no es un error, se debe hacer con letras cambiadas. Bien, ¿cómo se hace esto entonces? Esto hace resolver la integral de la función, ya sabemos, 2 séptimos x más 6i, diferencial de y,
con el límite de integración asociado a la variable y. Recordemos que la y originalmente fluctúa entre 0 y 1, por lo tanto aquí va a ser entre 0 y 1. Bien. Por ende, acá solamente resolvemos esta integral simple de entre 0 y 1 del 2 séptimos por x más 6y diferencial de y, donde podemos sacar la constante hacia afuera y resolver la integral interior respecto a la variable y. Es decir, esto da 2 séptimos xy más 6y cuadrado partido por 2, es decir, 3y cuadrado. Esto debe ser evaluado en y igual a 1 y en y igual a 0, para que nos quede en definitiva solamente 2 séptimos multiplicado por, veamos, cuando cambiamos el y por un 1 va a quedar x más 3, cuando cambiemos el y por un 0 va a quedar 0, es decir, solamente multiplicado por x más 3. De esta forma, hemos concluido entonces que la función de densidad marginal para la variable x es 2 séptimos por x más 3. Como usted puede ver, es solamente una función que depende de la letra x. Lo mismo ocurrirá cuando calculemos la densidad marginal para la variable aleatoria y. La densidad marginal para la variable aleatoria y está definida como la integral entre el menos infinito y el más infinito de la densidad conjunta diferencial de x ahora. Y esto es, simple y sencillamente, 2 séptimos entre 0 y 1 de x más 6y diferencial de x. Recuerden que el x se mueve entre 0 y 1. Al resolver esta integral respecto a la variable x, nos va a quedar x cuadrado partido por 2 más 6xy, evaluado ahí en x igual a 0, perdón, x igual a 1, x igual a 0. Cuando x vale 1, el resultado que nos va a dar es 1 medio más 6y. Cuando x vale 0, todo se va a anular y va a quedar simple y sencillamente de esta forma. Así entonces, hemos concluido que la densidad marginal para la variable aleatoria y es 2 séptimos por 1 medio más 6y. Estas funciones de densidad marginal pueden ser utilizadas para calcular los valores esperados de x y de y respectivamente, sin ningún inconveniente. Bien, ahora, por otro lado, nos pueden preguntar a nosotros si estas variables aleatorias son o no son independientes. Recordemos que para la independencia debe ocurrir lo siguiente. La conjunta debe ser igual al producto de las marginales. Y en este caso, el 2 séptimos x más 6y es la pregunta, ¿es exactamente igual a la multiplicación entre 2 séptimos x más 3 por 2 séptimos 1 medio más 6y? Claramente no. Claramente eso no va a resultar ser así. Si nosotros multiplicamos estos dos valores de acá, evidentemente no nos va a dar el resultado que tenemos acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque el 2 séptimos está repetido dos veces, se estaría multiplicando dos veces y acá solamente hay un 2 séptimos. Y porque al multiplicar término a término, en algún momento la x con la y quedaría mezclada y acá no existe una mezcla de x y en ninguna parte. Aquí podemos observar entonces que no, esto no se satisface.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que X e Y no son independientes. O, dicho de otra forma, X e Y son dependientes. Esta dependencia se va a traducir en una covarianza diferente de 0 y un coeficiente de correlación lineal diferente de 0 en su respectivo momento. Bien. Otro de los puntos que también se va a pedir, evidentemente, es calcular la covarianza y el coeficiente de correlación lineal. Para calcular esos elementos vamos a hacer lo siguiente. En la letra E, entonces, vamos a calcular la covarianza de XY. Recuerden que la covarianza se puede calcular con una fórmula mucho más agradable, que es el valor esperado de XY menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. De esa forma se pueden calcular. Entonces, para resolver esto, vamos a, en primer lugar, calcular eso. En segundo lugar, vamos a calcular el valor esperado de X. Y en tercer lugar, vamos a calcular el valor esperado de Y. Bien. Para calcular el valor esperado de X y entonces debemos entender que esto es la doble integral entre menos infinito más infinito de lo que está dentro del paréntesis xy multiplicado por la función de densidad conjunta. De esa forma. Ahora bien, aquí hay una constante que puede salir hacia afuera y antes de la constante que salga hacia afuera nos podemos acordar que estas integrales se tienen que redefinir en estricto rigor entre 0 y 1, ya que son los valores en los cuales se mueve los valores de x y de y. Sacamos la constante hacia afuera, entonces el 2 séptimos, integral de 0 a 1, xy multiplicado por x más 6y, diferencial de y de x. Y podemos multiplicar término a término ahí dentro de la integral para no tener mayores inconvenientes y resolver todo de manera más sencilla. Entonces nos va a quedar x cuadrado y más 6xy cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Ya sabemos, esto se resuelve mediante integración iterada. Por lo tanto, la primera integral que vamos a resolver va a ser la integral interior x cuadrado y más 6xy cuadrado diferencial de y, diferencial de x. Esa va a ser la integral interior a resolver. Como vamos a integrar primero respecto a la letra y, la letra x permanecerá como una constante entonces. Bien. Nos queda que el valor esperado entonces de xy es exactamente igual a 2 séptimos integral entre 0 y 1 de más eso se evalúa en y igual a 1 y igual a 0 y resolvemos. Bien. Es súper importante anotar ahí sobre qué variable se va a hacer el cambio para no generar confusiones, para que uno no se confunda en el procedimiento. Entonces, cuando y vale 1, vamos a dar cuenta que aquí va a quedar x cuadrado partido por 2. Cuando acá y vale 1, en definitiva, esto va a quedar 2x, que se simplifica el 6 con el 3.
Y cuando y vale 0, los dos términos se van a anular, quedando de esta forma nada más. Y esto es 2 séptimos. Ahora resolvemos la integral respecto a la variable x. Va a quedar acá x partido por 3, o sea, x cubo, perdón, partido por 6, más x cuadrado. Todo evaluado evidentemente en x igual a 1 y en x igual a 0. Es decir, 2 séptimos de 1/6 más 1. Cuando x vale 0, todo se anula. Esto da 7 sextos. Y así entonces el resultado en definitivo es 1/3. Eso vale el valor esperado de xy. El valor esperado de x es la integral entre menos infinito más infinito de la función de densidad de marginal multiplicado por x diferencial de x. Es decir, esto va a ser la integral entre el 0 y 1 en definitiva de x multiplicado por la densidad marginal de la variable aleatoria x, que la tenemos por ¿dónde está? La marginal de x, acá está. 2 séptimos de x más 3. 2 séptimos de x más 3. Ahí sí. Esto es entonces 2 séptimos, integral del 0 a 1 entre x por x más 3 diferencial de x. Integral de 0 a 1 de x cuadrado más 3x diferencial de x. Y podemos aquí entonces integrar fácilmente. Esto va a quedar x al cubo partido por 3 más 3x cuadrado partido por 2 evaluado en x igual a 1, x igual a 0. Entonces será 2 séptimos. Cuando x vale 1, esto de aquí vale 1/3. Esto de acá vale 3 medios. Cuando x vale 0, ambos resultados se anulan. Entonces 2 séptimos entonces por 11 sextos, si no me equivoco. 2, 9, 11 sextos exactamente. Se pueden realizar algunas simplificaciones aquí, aquí, para que nos quede en definitiva esto 11 partido por 21. Así entonces el valor esperado de x es igual a 11 partido por 21. Procederemos a continuación a calcular el valor esperado de y. El valor esperado de y será integral entre menos infinito más infinito de y multiplicado por la densidad marginal de y, diferencial de y. Es decir, integral entre 0 y 1 de y por la función de densidad de y, que es 2 séptimos por 1 medio más 6y. 2 séptimos por 1 medio más 6. 2 séptimos por 1 medio más 6i. Entonces, podemos sacar la constante hacia afuera, el 2 séptimos, como también podemos ahora multiplicar término a término. Nos va a quedar entonces 1 medio de i más 6i cuadrado. Para resolver la integral, nos va a quedar entonces 1 medio de i cuadrado partido por 2, es decir, 1/4 de i cuadrado. 6 por i al cubo partido por 3, es decir, 2i al cubo. Todo esto evaluado en i igual a 1, i igual a 0.
Va a quedar 2 séptimos. Cuando i vale 1, esto queda entonces un cuarto más 2. Cuando i vale 0, todo se anula. Hasta ahí nomás queda el asunto. Entonces esto es 2 séptimos multiplicado por 9 cuartos. Donde se puede simplificar aquí el 1 con el 4 para que nos dé un total de 9 partido por 14. El valor esperado entonces de i es 9 partido por 14. Así llegamos a la conclusión final de que la covarianza entre x e y, dado por el valor esperado de xy menos el valor esperado de x por el valor esperado de y, va a ser igual a el valor esperado de xy, que recuerde era 1/3, menos el valor esperado de x, que era 11 partido por 21, por el valor esperado de y, que era 9 partido por 14. Entonces esto da 1/3 menos, con la ayuda de nuestra amiga calculadora, vamos a resolver ahí. Bueno, arriba evidentemente nos va a dar 99 y abajo nos va a dar 21 por 14, 294. Si gustan, pueden trabajar con una aproximación decimal de estos valores, no hay inconvenientes. O pueden utilizar una calculadora científica, como ustedes gusten. Yo voy a trabajar acá con las fracciones directamente. Voy a multiplicar cruzado este con ese, que nos va a dar 294 menos 3 por 99, que son 297 partido por 3 por 294. Eso da 882. Entonces arriba da menos 3 partido por 882. Es un valor negativo, si usted se da cuenta. ¿Qué quiere decir que la covarianza de un valor negativo? Quiere decir que a valores grandes de la variable aleatoria x corresponden valores pequeños de la variable aleatoria y, o viceversa. En pocas palabras, que estas variables están relacionadas, pero de una forma inversa. Mientras una aumenta, la otra está disminuyendo de alguna otra forma. Bien. La magnitud de la covarianza no es una magnitud muy relevante, es más interesante interpretar el coeficiente de correlación lineal. Sin embargo, el coeficiente de correlación lineal va a quedar para ustedes como un ejemplo, un ejercicio, para que lo resuelvan, ya que el coeficiente de correlación lineal ρ de xy está definido, recuerden, como la covarianza entre xy y la desviación estándar o típica de x multiplicado por la desviación estándar de y. Este valor ya lo tenemos calculado, sin embargo todavía no sabemos cuánto valen esos valores. Para calcular estos valores, primero deben calcular la varianza de x, la varianza de y luego extraer la raíz cuadrada de esos valores. Y cuando ya tengan eso, pueden reemplazar los valores numéricos y hacer la división entre los resultados respectivos, y así usted se va a encontrar con que el ρ puede tomar valores entre 0 y 1 positivo, entre 0 y 1 negativo, puede ser 0, puede ser exactamente 1, puede ser exactamente igual a menos 1, y la interpretación se le debe dar en función de la materia desarrollada en Canvas. Es decir,
coeficientes de correlaciones que valgan 1 o menos 1 significan una correlación perfecta. Coeficiente de correlación igual a 0 quiere decir que las variables no se relacionan de forma lineal. Coeficiente de correlación más grande que 0 pero menor que 1 significa entonces que la correlación es positiva, es decir, se ajustan a una recta creciente, a mayor valor de x, mayor valor de y, y evidentemente coeficiente de correlación que fluctúe en un rango más chico que 0, pero más grande que menos 1, ahí ustedes se van a encontrar entonces con una correlación negativa, es decir, los datos se ajustan a una recta decreciente. Nótese que la varianza de x y la varianza de y siempre son con signo positivo. Por lo tanto, aquí abajo siempre va a dar un resultado positivo. El signo del coeficiente de correlación lineal lo da la covarianza, entonces. Es decir, en nuestro caso, la covarianza ya es negativa. Por lo tanto, esto nos va a dar algo más o menos de esta naturaleza, un resultado negativo. Sí o sí, nuestras variables se van a ajustar a una recta decreciente. Es decir, a mayor valor de x, menor valor de y, lo cual es congruente con la interpretación de la covarianza. Bien, eso ha sido todo por el momento, entonces nos vemos.